marchar, maestro. Bueno, Y no hay problema, puede llegar otro día o vengo yo otro día. Yo venía a lo de la luz, pero ya no me queda chance, ya vi la hora y ya no me queda. buenas tardes. Déjenme Buenas regresar, que estoy con Enzo y lo voy a sacar de mi casa. Enzo, permítame un momentito. Ya no lo sigas haciendo y mejor sigue estas instrucciones. Empezamos haciendo la letra S. En la parte superior dibujaremos el pico y los ojos. Detallitos en la cabecita y en la parte de abajo las alas. No olvides
Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Esta es la clase 37 de la semana 10. Ya están. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ya está el enlace para que puedan subir la tarea número 9. Hace poco se hizo. Ya la pueden subir, la tarea semanal número 9. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, profesor. Ok. Bueno, el día de hoy, como estaba planificado y habíamos hablado, vamos a hacer la última clase de repaso general, examen en mano, le llamo yo, donde yo voy cuidando de que todo lo que estoy evaluando lo hayamos visto y hacer, como decimos en Honduras, un repaso para que queden más fijados los conocimientos. Como saben, estamos evaluando especialmente la unidad programática número 2, pero también se incluye la unidad 1. La unidad 1 se relaciona con todo lo que vimos sobre las condiciones en las cuales surge la sociología, las condiciones históricas, y la unidad 2 se refiere a la temática del desarrollo, subdesarrollo, las concepciones que hay sobre eso, los planteamientos programáticos que hay, y la unidad 3 se refiere a Honduras, un análisis sociológico de lo que es Honduras y cuál es el lugar de Honduras en el mundo y cómo es que llegó Honduras a ser lo que es hoy. Que por cierto, en estos días, como hoy ya la Corte Suprema, después de la 1 de la tarde, por ahí yo estaba en clase cuando dieron la noticia de que la Corte Suprema ya le dio luz verde a la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, y entonces ha habido mucha curiosidad en Estados Unidos y en los países que están más pendientes de lo que sucede o no sucede en Honduras. Ha habido mucha preocupación o curiosidad o interés sobre cómo es que Honduras se llegó a convertir a tener un narcogobierno y convertirse en gran medida en un narcoestado, porque no solo estaba comprometido el Ejecutivo, sino que también podrían haberse tocado y de alguna manera influyó en otras dependencias del Estado, del legislativo y del judicial, porque como sabemos en Honduras, a diferencia de otros países y a diferencia de la teoría, la concepción estratégica de lo que debe ser un Estado de Derecho, de una república democrática, dentro de la concepción liberal en el sentido clásico, los poderes del Estado que se presumen son inicialmente 3 poderes,
el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y deben ser totalmente no, no deben invadirse en sus misiones, en su práctica cotidiana. Y no, todo el mundo sabe en Honduras que la Corte Suprema, que tiene 15 miembros, tiene 8 miembros del Partido Nacional y 7 del Partido Liberal. Eso lo sabemos todos. Y eso no existe en otros países. En Estados Unidos todo el mundo sabe quién nombró a cada magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y de alguna manera se sabe que si son nombrados por los republicanos son gente de una orientación filosófica conservadora, y si lo han nombrado en un gobierno demócrata, pues tenderán a ser de pensamiento que ellos le llaman más liberal, ¿verdad? Relativamente, y entonces el Partido Demócrata propicio a nombrar mujeres, a nombrar gente más joven, a nombrar gente de ideas más progresistas con relación a las relaciones hombre-mujer, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí se da, ¿verdad? Jueces de la Corte Suprema de pensamiento más conservador o más liberal, según el lenguaje estadounidense liberal, ¿verdad? Que no es lo mismo que como se entiende en Honduras, que el liberal se entiende con relación al Partido Liberal de Honduras. Eso no es así fuera de Honduras, ¿verdad? El liberal es otra cosa. Bueno, las concepciones y teorías del desarrollo que hemos visto hasta ahora en la segunda unidad son, en la lectura que yo les he compartido, están 4. La teoría de la modernización, que está relacionado con la carta Lansing, que también les he compartido. La teoría de la CEPAL, que es ustedes saben que es un organismo multilateral, un organismo que funda Naciones Unidas para promover el desarrollo en América Latina, y que promueve la industrialización basada en una estrategia de sustitución de importaciones. La teoría de la dependencia, que la producen sociólogos latinoamericanos, y la teoría neoliberal, que está actualmente muy predominante en los gobiernos y partidos de derecha del continente. Y por último, yo le agrego que no está en la lectura, las concepciones de los partidos y movimientos políticos que integran el Foro de Sao Paulo, que se constituyó hace algunos años en la ciudad del mismo nombre, en Brasil. Esas son las 5 concepciones. Quizá habría que añadir la concepción que está detrás de la Revolución Cubana, que es un pensamiento clásico, marxista, de socialismo de Estado, le llamo yo, y serían como 6 entonces, pero fueron fundamentalmente 5, porque la Revolución Cubana ha tenido ciertas reformas que la acercan a las posiciones del Foro de Sao Paulo, y en todo caso están muy relacionados porque el partido gobernante de Cuba participó en el Foro de Sao Paulo. Esa teoría de la modernización, que quienes la promueven han sido funcionarios incluso de la cooperación al desarrollo de los Estados Unidos,
y la carta de Robert Lansing, que se llama Carta Lansing, que es una carta, saben ustedes, fue enviada por el que era en el momento en que le escribe, ya era un ex jefe del Departamento de Estado, se los manda a un magnate estadounidense que era dueño de una cadena el más famoso el dueño de periódicos de Estados Unidos, William Hearst, o Hearst, no sé cómo se pronuncia, y esa carta resume en unos pocos párrafos unos planteamientos que son bastante vinculados a lo que se llama la teoría de la modernización, y podemos decir que algunos de los planteamientos que forman parte de esta concepción son promover que los países subdesarrollados, y particularmente los de América Latina, adopten el sistema estadounidense y lo que le llaman en inglés American Way of Life, el camino estadounidense de vida, la forma de vida de los Estados Unidos, su filosofía política, su sistema económico, de que los actores sociales de estos países, estamos hablando de los empresarios, los operadores políticos, los funcionarios del Estado y de los gobiernos, los medios de comunicación, tengan una actitud más favorable para adoptar las concepciones estadounidenses sobre el desarrollo. Y también ambos plantean que hay que seleccionar jóvenes que tengan, ojalá que tengan algún liderazgo, y que becarlos y promover que estudien en las universidades de los Estados Unidos para que adopten las concepciones estadounidenses sobre el desarrollo, y que sean proclives a aceptar el liderazgo, dicen ellos, de Estados Unidos. Hay pues ese gran parecido entre las concepciones de la teoría de la modernización y Carta Lansing, que sería prácticamente un resumen de ese planteamiento. Otra cosa importante de tener claridad es sobre que los llamados países subdesarrollados son denominados en distintas concepciones de diversas maneras, ¿verdad? Se les llama países en vías de desarrollo, cosa que es cuestionado por algunos autores, ¿verdad? No necesariamente solo porque somos parte de ese grupo de países es que estamos en vías de desarrollo. Luego, países del llamado tercer mundo. Primer mundo sería el mundo capitalista desarrollado, el mundo implícitamente el segundo mundo, o el otro mundo sería el de los países socialistas, que yo le llamo de socialismo de Estado, es donde los medios de producción, sobre todo los principales, están en poder del Estado. Y el tercer mundo, países que ni son países capitalistas desarrollados, ni son países socialistas, de ese socialismo de Estado. Y otra concepción que plantean algunos, como Raúl Proevich, que es el secretario CEPAL, plantea la existencia de un centro y una periferia, donde los países centrales serían los países y los países que también se les llama subdesarrollados, los países pobres, otros les llaman países dependientes, serían los que son parte de la periferia del sistema capitalista. Y otra manera de denominar es los países del sur,
aunque sabe que hay países desarrollados, pero como Australia y Nueva Zelanda, para mencionar solo dos, pero también se da a entender como que los países del sur, estar en el sur del globo terráqueo sería como sinónimo de ser país subdesarrollado, aunque no sea tan exacto esto. Pero también se le llama países del sur y se le llama a esa parte del planeta como la parte subdesarrollada. Otro tema que es importante en una clase de repaso es que ¿por qué es importante caracterizar a los países, estos países de los que forman parte de Honduras, y teorizar sobre el tema del desarrollo y el llamado subdesarrollo y averiguar las causas del subdesarrollo? Pues porque gracias a esto vamos a poder saber cómo salir del subdesarrollo. Al comienzo de la segunda unidad fue el tema de cuáles son las consecuencias principales de la segunda guerra, que provocó todo mal, ¿verdad? Y uno de ellos, el primero que se menciona, es que Estados Unidos pasa a ser la principal potencia mundial, ¿verdad? Es que no lo era antes de la Segunda Guerra Mundial. Era uno de los países principales, potencias, ¿no? Pero no era el Estados Unidos tan industrializado, potencia militar mundial, con la bomba atómica, etcétera. Eso no era así antes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un acicate, un estímulo, una puya, para decirlo en lenguaje coloquial popular, para que Estados Unidos se desarrollara rápidamente y se pusiera a la cabeza del mundo, ¿verdad? Y se convierte en la principal potencia mundial, y esa es una de las consecuencias. Sabemos que la otra potencia era la entonces Unión Soviética, y eso generaba todo unos alineamientos internacionales, a tal grado que un grupo de países, que creo que fueron 77, o se llamó Grupo de los 77, fueron países que dijeron no están alineados con ninguno de los dos bloques, y por eso surge el movimiento del no alineado o noal. Y entonces los que no son países ricos, no son socialistas, se le llama entonces tercer mundo, y entonces en esos países surgen los movimientos de liberación nacional, procesos de profundos cambios, en lo que un tema central principal, porque aunque formalmente no lo fuera, habían bastante influencia o dominación de los países coloniales, ¿verdad? África casi totalmente estaba colonizada por países europeos, por Inglaterra, por Francia, principalmente, pero también por Bélgica, por Holanda, por España, va surgiendo entonces movimientos de liberación nacional que quieren cortar esos vínculos de dominación de estas potencias, de estos países, y se producen, por ejemplo, la revolución
China, el los lazos con Inglaterra, que tenía ocupado hasta hace poco Hong Kong, de que no solo eran las islas, sino que una parte de territorio firme, que tenía otra parte en manos de Portugal, como Macao, por ejemplo. Manchuria estaba ocupado por Japón, y pues con la revolución del 49, eso se revierte con ese movimiento de liberación nacional en la que bueno, en esas relaciones de dominación, los países del mundo, en este caso sobre todo Inglaterra, tenía un déficit social con China, y pretendía imponerle. Incluso hubo dos guerras que se llaman guerras del opio, en la que Inglaterra quería imponer a China, el imperio británico, imponerle al imperio chino el que aceptara el comercio del opio que producían empresas inglesas en Bengala, en China, en la India, para poder mejorar la balanza de pago y la balanza con China, entre el británico y el imperio chino. Profesor, Entonces, no sé además si de ese solo soy surgimiento, yo, pero sí, se le escucha sí, entrecortado. ¿aló? Se le escucha bastante entrecortado. No sé si solo soy yo. Cada vez que hay algo así, plantéenmelo, porque entonces yo voy a poner mi audífono, voy a ponerlo ahorita. ¿Se me escucha mejor ahora? ¿Aló? ¿Me escucha mejor? ¿Aló? Sí, se escucha mejor. Probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se me escucha mejor? Sí, Ok. sí, profesor. Bueno, ok. Entonces, gracias por avisar. Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es la formación del llamado Sistema Socialista Mundial, donde estaban los países de Europa Oriental bajo la influencia soviética, y Berlín Occidental y Europa Occidental eran capitalistas. Europa Oriental llega a estar bajo la influencia predominante de la Unión Soviética. Otro tema importante es el tema de las condiciones en que surge la sociología, los factores históricos que contribuyeron a que naciera la sociología, y me gustaría que alguien me dijera cuál es el que yo tuvo de primero, porque tuvo influencia sobre todos los demás. la legitimación de la curiosidad intelectual. Correcto. La legitimación o legitimación social, gracias a Nazaret, de la curiosidad intelectual, que estaba de hecho de alguna manera reprimida, ¿verdad? Antes se miraba mal, y el Estado, fuertemente influido por la Iglesia, se metía en cosas. Por ejemplo, si Copérnico y Galileo planteaban con sus observaciones astronómicas que
que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no era que los planetas y diversos astros giraban alrededor de la Tierra, como planteaba la Iglesia, que se metía hasta en esos detalles, pues eso era mal visto por la Iglesia y podía un científico, en este caso un astrónomo, ser quemado en la hoguera por plantear una cosa de esta. Se produjo en determinado momento, antes del surgimiento, inmediatamente antes del surgimiento de la sociología, una legitimación social de la curiosidad intelectual. Esto ayuda a que se desarrollen rápidamente la filosofía en general, la filosofía social y las ciencias en general, incluyendo las ciencias naturales. Surge un movimiento intelectual que se da a conocer como la Ilustración, y todo eso crea condiciones para que se desarrollen los movimientos políticos que van a conducir a la Revolución Francesa, que es otro elemento, un tercer elemento que ayuda a que se produzca se funde la sociología, y lo que yo llamo la primera revolución industrial. Todos los autores que yo he leído hablan de la revolución industrial, pero no ciencia de que a partir de esa primera revolución industrial, donde se establece el motor de vapor, se nos hubo una, y porque se nos fue la señal unos segundos, les estaba diciendo que esa legitimación social de la curiosidad intelectual lleva a que se puedan desarrollar la filosofía, la ciencia, el pensamiento humano, y eso se traduce en naturales. Las ciencias naturales tienen influencia en la tecnología, se producen inventos como la imprenta, el telégrafo, el ferrocarril, la locomotora, las máquinas a vapor, incluyendo los telares a vapor, y todo eso llega a producir lo que yo denomino primera revolución industrial. ¿Y por qué le denomino así? Porque han habido varias revoluciones industriales, se acepta actualmente, incluso estamos en la transición entre la tercera y la cuarta revolución industrial, ¿verdad? La cuarta revolución industrial se plantea que tiene que ver, como por ejemplo el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y otros elementos que serían propios de una cuarta revolución industrial. Y otro elemento que influye mucho en el surgimiento de la sociología es que surgen fenómenos sociales masivos que antes no se habían visto, que son considerados como problemas sociales, como la proletarización, o sea, el que pierden los medios de producción, el campesinado pierde la tierra y esta es acaparado por empresarios agrícolas que antes no existían, sino que lo que existían eran los nobles dueños de la tierra, y ese campesinado entonces se ve obligada a migrar a las ciudades, como han estado migrando en Honduras, ¿verdad? Que han ido creciendo las ciudades a base de una migración del campo a la ciudad, y el surgimiento de cinturones de pobreza extrema en las sociedades, cosa que estimula a algunos autores literarios como Víctor Hugo, que escribe Los Miserables, como Dickens, que escribe varios libros
relatando esto como diversos libros que tratan sobre este fenómeno de pobreza en las ciudades, en este caso en las ciudades inglesas, mientras que Víctor Hugo se refiere a las ciudades francesas. La obra de Víctor Hugo se llama Los Miserables. Miserables quiere decir originalmente en español las personas en pobreza extrema. Nosotros en Honduras miserable ya ha pasado a ser como un insulto, un término peyorativo de una persona y ha perdido bastante el sentido original de miserable. Es una persona en pobreza extrema. Entonces esa migración masiva es una cantera de mano de obra barata para las industrias que van naciendo y es uno de los fenómenos que estimula la curiosidad intelectual de algunos filósofos sociales que resultan siendo fundadores de la sociología. Vamos a ver en esta semana las características de la perspectiva sociológica. Solo hemos visto una, que en mi artículo sobre el tema planteo que es la primera característica más relevante, que es que nos previene la perspectiva sociológica de que la apariencia no necesariamente de los fenómenos sociales que observamos en nuestro entorno o cuando analizamos sociológicamente no necesariamente es igual a la realidad. Un fenómeno que yo suelo poner como ejemplo es de que nosotros vamos a comprobar con el ejercicio número 1 un momento en mi vida y en otra tarea especial sobre la entrevista a padres, madres, abuelos y abuelas, es que la apariencia es que las mujeres están de acuerdo con el rol social subordinado de las mujeres frente a los hombres. Hemos visto y vamos a ver que el artículo 60 de la Constitución de la República de Honduras establece la plena igualdad de las personas sin diferencia de sexo. No tiene un lenguaje muy contemporáneo, pero queda claro el planteamiento constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres, aunque no lo diga así con este lenguaje, pero queda claro, no hay lugar a duda. Y la apariencia es de que las mujeres están de acuerdo con esa subordinación, y siempre que yo hago el ejercicio de preguntarle a las muchachas en las secciones que me ha tocado a mí servir con esta clase, no hay en general un papel, una aceptación femenina de este papel. Solo recuerdo en una clase, y por cierto en el edificio número 2 me acuerdo que era en la planta baja, una muchacha dijo que a ella le gustaba el trabajo doméstico y que ella estaba de acuerdo con que por lo menos a ella, hacerlo ella, ¿verdad? Pero aparte de eso no he escuchado nunca una opinión favorable a esa división del trabajo, que se parece, como he dicho yo, más a los primeros homínidos como el Homo sapiens sapiens que a
las relaciones de género en países que se consideran muy avanzados como los países escandinavos o nórdicos, o como Holanda, para poner algunos ejemplos. Otro tema que yo recomiendo que repasen son lo que yo denomino las 6 grandes misiones de la sociología. Recordemos que la primera gran misión de la sociología es aprender a describir con rigor científico la realidad social. Una segunda gran misión es explicar, analizar con rigor científico la realidad social que hemos descrito inicialmente. Una tercera gran misión sería poder pronosticar. A la sociología se le pide que pronostique cómo va a evolucionar en el futuro la realidad social presente. Esa es otra tercera gran misión que se le plantea a la sociología. Una cuarta gran misión es la de contribuir a encontrar soluciones a los fenómenos que son realmente como problema. Y lo formulo de esa manera porque un fenómeno puede ser en una parte del mundo un problema y en otro, un problema social, y en otro lugar no serlo. En una época ser considerado que es un problema y en otra época no. Por ejemplo, el embarazo adolescente. Yo les decía que según los historiadores, los que han tocado el tema, se presume que, o se asume que María tuvo a Jesús a los 13 años, quedó embarazada a los 13 años. Y una prueba seria de eso es que todas las mujeres como dicen en el área rural centroamericana, tenían marido a su cargo a esa edad. Era lo normal. Todas las mujeres se casaban, por así decirlo, aunque no fuera una relación formalizada, ¿verdad? Existe mucho el matrimonio de hecho, y la Constitución y las leyes de Honduras pone en el a las parejas casadas formalmente, como decimos en Honduras, por lo civil, que a las uniones de hecho. Y no lo vemos, no se ve como problema en el campo esa situación, se ve como algo normal, y en una época se veía como normal. En cambio, si analizamos las sociedades de los países desarrollados, vamos a ver que las mujeres y también los hombres, obviamente, van pensando en el matrimonio, en hacer una, entendida esa como establecer una relaciones de pareja y de familia estable después de los 25 años, más cerca de los 30 años. Es lo normal. Y aquí en Honduras, una mujer que a los 25, 26 años no se ha casado todavía, la consideran, en lenguaje popular, coloquial popular hondureño, la consideran quedada. ¿Han escuchado alguna vez ustedes eso? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? O sea, y me contaba mi esposa, que paz descanse. ¿Cómo dice? Le dicen a uno, te va a dejar el tren. Sí, así es, sí. Sí, y en la costa norte dicen que va a dejar el Machangay, porque en Machangay le dicen al último tren que pasa ya
en la noche, temprano, que en inglés le llamaban merchandise train, o sea, el tren de las mercancías, ¿verdad? Pero le decía a la gente machangay, oían a los gringos decir merchandise y entonces decían machangay. Entonces me contaba mi esposa, con la que comenzamos nuestra relación a los 28 años, que le decían, mira, ese es tu mechangay, dice, pues se ve buen muchacho, no lo soltés. Me contaba ella después que sí, así le decían las tías, ¿verdad? Entonces, eso cuando yo le cuento a mis amigos y amigas europeas se ríen, ¿verdad? Porque las europeas, para mencionar a las sociedades que conozco mejor, les da risa porque no tienen prisa para formalizar una relación de pareja y formar una familia, y muchas veces terminando su década de los 20 y comenzando los años 30 se vienen formalizando, ¿verdad? Y aquí, como dice Nazaret, te va a dejar el tren, le dicen. Si a los 25, digamos, no han formado una familia y lo ven más normal, lo que en esos países se consideraría algo precoz, ¿verdad? Una mujer que se casa casi adolescente, lo ven normal, no ven como escándalo. En cambio, en esos países se tiene la concepción, y cada vez más se tiene esa concepción en América Latina, en los países más avanzados, que para casarse un hombre o una mujer, y entendido casarse, en sentido amplio, como formalizar una relación de pareja y de familia del tipo que sea, estamos hablando de que deberían, las personas contrayentes deberían de tener ya un oficio, una forma de ganarse la vida, ya sea una profesión universitaria o lo que sea, un oficio, un medio de vida sostenible, y antes de formar una pareja, ¿verdad? Y cualquier relación anterior a esto se considera precoz e inconveniente, ¿verdad? Pero todavía en Honduras hay sectores de población bastante significativos que tienen esa concepción de que tienen que casarse temprano, porque si no, como dice Nazaret, los va a dejar el tren, o van a ser denominadas, como decía mi esposa, que en paz descanse, quedada, ¿verdad? Y quedada quiere decir que ya no se va a poder casar, ¿verdad? Ella me contaba que tenía un grupo de profesoras universitarias que como ella decía, sazona, que tenían más de 26 años, y se juntaban y se reían de esas concepciones, y que eran presionadas socialmente, y a veces las empujaban a aceptar una relación que no era la óptima. Aceptar un hombre por pareja cuando no reunía todos los requisitos que con la cabeza fría se consideraba indispensable, ¿verdad? Todo por la presión social para establecer relaciones de pareja que, visto desde el comportamiento de los países llamados desarrollados, se ve como muy precoces y temprana. Y entonces nosotros, tal vez los que estamos aquí, vemos como problema esos casamientos que consideramos prematuros, pero
eso depende de la sociedad para de qué se trate para considerar eso como un problema social o no. Entonces la sociología, una cuarta gran misión que denomino yo es contribuir a encontrar soluciones a eso que se percibe como problema. Una quinta sería y que se ve presente de los primeros sociólogos y sociólogas, ayudarnos a comprender que el orden social en su conjunto, incluyendo el sistema político, el sistema económico de una sociedad, es una construcción social, es algo que ha sido hecho por los seres humanos, en este caso de Honduras, ha sido construido por los hondureños y las hondureñas en su momento, y que de esa manera esos mismos hondureños y hondureñas podemos cambiarlo, que no tenemos por qué aceptarlo como es, si lo vemos que afecta negativamente en algunos o varios aspectos a algunos grupos, sobre todo mayoritarios de la población. Entonces, que eso está presente en la sociología desde los primeros, desde los clásicos, desde el sociólogo, la noción, la comprensión que el orden social es socialmente construido y que por lo tanto puede perfectamente los grupos sociales, los actores sociales, los individuos, las personas pueden y de hecho deberían trabajar para mejorar continuamente ese orden social para que responda a los intereses de toda la población. Veamos en el caso de Honduras, que la sociología nos hace conscientes de que tenemos más de un 80% de la población en situación de pobreza. Incluso en los términos que lo plantean organismos como el Banco Mundial, que denomina pobre a la persona que tiene un ingreso igual o a los diarios, ¿verdad? Dólares con corrección monetaria, que se llama, dólares de cierto momento, porque el dólar, como todas las monedas del mundo, se van devaluando, ¿verdad? Y que pobreza extrema es sí, pobreza extrema es el nivel de vida que tiene un individuo, una familia que tiene un ingreso equivalente diario, ¿verdad? a $1 o menos. Y yo no estoy de acuerdo con esta definición. Para mí es bastante lógico. Me sorprende que no se entienda de esa manera que población pobre de una sociedad es aquella que tiene un ingreso inferior al que sea el salario mínimo legal de esa sociedad, ¿verdad? En Estados Unidos creo que es $15 la hora, allá hablan de salario por hora, y aquí viene siendo poco más de 10,000 lempiras el salario mínimo mensual. Entonces para mí serían pobres todos los individuos y familias que tengan un ingreso individual o familiar inferior a ese salario mínimo. No es el mismo criterio del Banco Mundial. Déjenme hacer un cálculo.
sería el equivalente a unos $400 mensuales. Para mí la línea roja, y en cambio para el Banco Mundial serían $60 para considerar pobre. Para mí vive en situación de pobreza las familias y los individuos que tienen un ingreso menor al salario mínimo. Y me parece bastante lógica y me sorprende que no sea entendido así. Claro que podemos dividir en estratos, ¿verdad? Y entonces yo podría aceptar que sería la pobreza menor, de menos del salario, desde un dólar menos que el salario mínimo, hasta los $60 que sería según el Banco Mundial, pero con la corrección monetaria, si multiplicamos $2 por 30, sería $60. Y eso multiplicándolo por la tasa cambiaria, sería que considerábamos pobres solo los que ganan 1.500 lempiras para abajo. ¿Quién vive con 1.500 lempiras en Honduras? No están de acuerdo conmigo que eso es muy poco. 1.500. ¿Cómo vamos a considerar pobres solo los que ganan 1.500 o menos? No, ¿verdad? Imagínense ganar $2.000, perdón, 2.000 lempiras mensuales. ¿Cómo no lo vamos a considerar pobres? 5.000 lempiras. Recuerden. Sí, profe, sí, para los que alquilan vale más de 2.000, una casita pequeña, ¿va? Sí. Y recuerden ustedes el bono 10.000 que se creó en determinado momento, ¿verdad? 10.000 entre 25 son 400. El bono 10.000 que me imagino que fue calculado eso de los 10.000 porque pero eso de 10.000 era, creo que al año, ¿verdad? El bono de 10.000. Imagínense ustedes. El bono 10.000 era un bono de 10.000 al año para una familia. Y para mí debería de ser, deberíamos de trabajar para que todos los hondureños tengamos un ingreso como mínimo de 10.000 lempiras mensuales. O sea, el salario mínimo mensual. Entonces, la sociología, lo que yo llamo la quinta gran misión de la sociología, es hacer que toda la sociedad, todos los ciudadanos del mundo, tengamos conciencia de que como está organizado la sociedad, es un producto social, es hecho por la gente, por nosotros, por los habitantes. Y si así lo hemos hecho entre nosotros mismos lo podemos cambiar. Y si vemos que ese orden, tal como está constituido, favorece solo a una minoría, pues que trabajemos para hacer que sirva a los intereses de toda la mayoría. Eso ha sido una constante en la sociología, y por eso tenemos fama de tener una orientación política en general, los sociólogos, de lo que ahora se llama progresista, ¿verdad? No encuentro yo sociólogos que planteen volver a la Edad Media o volver al sistema colonial de vida, ¿verdad? Sino que sea cual sea la orientación específica, la sociología progresista de
de entender que el orden social es construido socialmente y que socialmente lo podemos transformar y mejorar de manera que sirva a los intereses de toda la población, no solo a la minoría que se favorece en la actualidad. Entonces esas serían las 6 grandes visiones. A ver si recuerdo bien. Sí, hay una 6ª gran misión que se me estaba quedando por fuera, que para mí otra misión de la sociología y es la que explica que desde la reforma liberal esté incorporado al plan de estudios de la Universidad de Honduras, que se llama Autónoma, creo que desde los años 50, la segunda mitad, pero que existe un antecedente de la UNA desde antes, y desde la reforma liberal se plantea que la sociología es parte del pensum, del contenido del programa de la universidad pública, en este caso la UNA, una misión que tiene la sociología y los sociólogos y las sociólogas, y esta clase y la universidad a través de esta clase. Y yo insisto siempre en eso, que más que saber que quién fue Comte o cosas de historia en la sociología, es contribuir a que todos los ciudadanos y ciudadanas veamos la realidad con perspectiva sociológica, que aprendamos a ver nuestro entorno al menos con un mínimo de perspectiva sociológica. Y mi colega Mario Poza, que es uno de los más destacados sociólogos de Honduras, plantea que todos los hondureños, dice, aprendamos a leer bien el periódico. Y en este caso sería de poder atender, escuchar, ver, leer los medios de comunicación de una manera que tenga elementos de la perspectiva sociológica. Por ejemplo, cuando vemos una noticia como la noticia predominante del día de hoy en Honduras, ¿cuál es? El bombazo. La confirmación ¿Cuál es la de la noticia? movimiento Juan Manuel Fernández. Exactamente, gracias Giselle. Correcto, o sea, la noticia de hoy es la aprobación por parte de la Corte Suprema de la solicitud del ciudadano Juan Orlando Hernández, expresidente de la República. Nosotros vemos la noticia con perspectiva sociológica, nos ponemos a hacer preguntas. ¿Por qué un país, un juzgado del Distrito Sur de Manhattan, en Nueva York, por qué allá se lo llevan y lo van a juzgar por haber presuntamente, se diría en rigor, contribuido a co-conspirados, dice el escrito de la Fiscalía, en conjunto con otros individuos para exportar a Estados Unidos no menos de 500 toneladas, entiendo yo, de cocaína. ¿Y por qué allá lo están juzgando y aquí no tienen ni una multa de tránsito?
Aquí nunca el Ministerio Público, el sistema persecutorio del delito, el Consejo Nacional Anticorrupción, el sistema de justicia, repito porque hubo una pausita ahí, si vemos el hecho con perspectiva sociológica, nosotros nos hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Por qué lo está pidiendo allá un país y el sistema lo está pidiendo directamente el Departamento de Estado a través de la embajada y por requerimiento del sistema de justicia de Estados Unidos y particularmente la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, no me acuerdo en este momento cuál juzgado es, pero es irrelevante, es un juzgado que según he visto, yo me he enterado, que es el tribunal donde se ventilan los delitos de carácter internacional. Todos los demás juzgados de Estados Unidos se encargan de delitos hechos exclusivamente en Estados Unidos, pero en ese distrito van a dar todos los casos que tienen que ver con cosas, con hechos de trascendencia internacional. Por eso ahí debe haber estado el caso de Callejas, que murió con un grillete electrónico en el tobillo, y en Honduras era una gran figura. Claudia, se nos fue la hora, ¿verdad? Sí, 4 y 6. Sí. La otra. Pero bueno, así rápidamente quiero pedirles que recuerden al momento de la fundación de la sociología cuáles son las corrientes, mis definiciones. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿verdad? Mis definiciones sobre juridicidad social y anonimidad social, las definiciones de los principales conceptos que hemos visto a lo largo del periodo, ¿verdad? Yo creo que con esto estamos armados para tener un buen desempeño el día de mañana. Ya le voy a dar la palabra a Nazaret. El día de mañana yo voy a tener abierta esta aula por si tienen alguna pregunta, pero ustedes saben que el examen lo hacen igual que el primer examen parcial en la plataforma del campus virtual. Adelante, Nazaret. Aló, espérame. Aló, le quería preguntar que las preguntas que están al final del documento de la unidad 2, si tendríamos que responderlas. No, esa es una guía de estudio. No hay que enviarlas en el resumen de la semana. Sí, en cada clase yo procuro hacer algunas preguntas guías cuya propósito es ayudarle a orientar el estudio de ustedes, ¿verdad? Entonces, esas preguntas que yo voy a poner en cada una de las 3 lecturas que tengo pendiente enviarles, y solo le he enviado la segunda, tiene por propósito orientar el estudio, que ustedes sepan qué es lo que el docente, en este caso yo, considera que es lo más importante en este caso de ese texto, y que no pierdan el tiempo con otras cosas, ¿verdad? Esa es la idea de esa pregunta. Son preguntas guía del estudio del documento. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Nos vemos entonces mañana, en el sentido de que mañana van a hacer el examen, pero yo le recuerdo que siempre me gusta tener abierta el aula por si tienen que hacer alguna pregunta
Así como en los exámenes presenciales, levanta la mano algún estudiante que quiere hacer alguna pregunta, de aclaración de alguna pregunta, que no entiende o algo así, ¿verdad? Hasta mañana entonces. Hasta mañana, profesor. Feliz día. Feliz tarde. Igualmente.